Te voy a contar sobre la noche que cambió todo lo que creíamos saber sobre poder y silencio. Una noche de abril de 1919, cuando el aire olía a queroseno y las sombras guardaban secretos que mataban. Imagínate esto, un periodista brillante, de esos que no saben cuándo parar, encuentra una historia que podría derribar al hombre más poderoso de la industria aeronáutica. Pero cuando está a punto de publicarla, desaparece, no como desaparecen las personas normales. Desaparece como si la tierra se lo hubiera tragado, dejando solo preguntas que nadie quería responder. Y yo fui la última persona que lo vio con vida. Me pregunto desde dónde me estás escuchando ahora mismo, si estás en casa o caminando por la calle, pero necesito que te quedes conmigo porque esta historia va a remover algo dentro de ti. Y si no estás suscrito todavía, hazlo ahora, porque lo que viene va a necesitar tu atención completa. Soy María Elena Vázquez. En 1919, tenía 24 años y trabajaba como secretaria en las oficinas centrales de Aeronáutica Sterling, la empresa que dominaba los cielos de medio continente. Mi escritorio estaba justo afuera de la oficina del señor William Sterling, el magnate que construyó un imperio sobre las alas de metal y los sueños rotos de otros. Sterling era de esos hombres que cuando entraba a una habitación, el aire mismo se volvía más denso. Alto, siempre impecable, con esos ojos grises que parecían calcular el valor de tu alma mientras te hablaba. Tenía una sonrisa que prometía fortunas y una mirada que advertía sobre las consecuencias de traicionarlo. Pero esa mañana de abril, algo era diferente. Sterling caminaba como un animal enjaulado, fumando cigarrillo tras cigarrillo, manchando de ceniza los contratos que debía firmar, porque había llegado Daniel Morrison. Morrison era periodista del Herald Tribune, uno de esos hombres que llevaba la verdad como una antorcha en la oscuridad. Joven, tal vez 30 años, con el cabello siempre revuelto y las mangas de la camisa siempre remangadas, como si estuviera listo para ensuciarse las manos cavando en secretos enterrados. Había estado investigando irregularidades en los contratos militares de Aeronáutica Sterling durante meses, y Sterling lo sabía. Los primeros días, Morrison se sentaba en el lobby como un cazador paciente, pedía café, sonreía a las secretarias, leía periódicos mientras esperaba, pero sus ojos nunca dejaban de moverse, observando, registrando, memorizando cada rostro, cada conversación susurrada, cada documento que pasaba de mano en mano. Yo sentía su presencia como se siente una tormenta acercándose. Había algo magnético en él, una intensidad que me hacía consciente de cada movimiento que hacía cerca de mi escritorio. Cuando me preguntaba cosas simples, sobre horarios o procedimientos, su voz tenía esa calidad grave que hace que las palabras se queden flotando en el aire más tiempo del necesario. Pero fue el miércoles cuando todo cambió. Sterling me llamó a su oficina esa mañana. El lugar olía a cuero caro y tabaco, con esos grandes ventanales que daban vista a los hangares donde nacían las máquinas voladoras. Me extendió un sobremanila grueso, sellado con lacre rojo. Señorita Vázquez, me dijo, y su voz sonaba como grava sobre cristal, necesito que destruya esto inmediatamente. Quémelo, hágalo desaparecer, pero que nadie, absolutamente nadie, vea su contenido. Tomé el sobre. Estaba caliente, como si hubiera estado bajo una lámpara o cerca de un fuego. Cuando mis dedos rozaron el lacre, sentí algo extraño, una especie de urgencia que no podía explicar. ¿Es todo, señor Sterling? Es todo. Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. William Sterling, el hombre que había construido un imperio desafiando a la gravedad misma, tenía miedo. Salí de su oficina con el sobre apretado contra el pecho. Debía haber ido directamente al incinerador del sótano. Debía haberlo quemado sin pensarlo 2 veces. Pero algo, tal vez la curiosidad,
tal vez el instinto, me hizo detenerme en mi escritorio. Morrison estaba ahí, como siempre, leyendo un periódico en el lobby, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en los suyos, una pregunta silenciosa, una conexión que no tenía palabras. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, calenté una navaja sobre la llama de una vela que tenía en mi escritorio para sellar documentos. Deslicé el metal caliente bajo el lacre, cuidadosa de no romperlo completamente. El sello se despegó como un suspiro. Dentro había un manifiesto de carga, fechas, destinos, contenidos. Pero había algo raro, líneas tachadas con tinta negra, nombres borrados, números que no cuadraban. Era como leer una carta donde alguien hubiera arrancado páginas enteras, dejando solo fragmentos de una verdad más grande y terrible. En el margen superior, escrito a mano con tinta azul, había una nota: Hangar 3, material clasificado, entrega nocturna, solo personal autorizado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Sterling pudiera escucharlo desde su oficina. Volví a sellar el sobre lo mejor que pude, pero ya sabía que era demasiado tarde para fingir ignorancia. Había visto algo que no debía ver, sabía algo que no debía saber. Durante el resto del día, cada vez que Morrison levantaba la vista de su periódico, sentía como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que yo tenía una pieza del rompecabezas que él había estado armando durante meses. Al final del día, cuando las oficinas se vaciaban y las sombras se alargaban entre los pasillos, tomé una decisión que aún me quita el sueño. En lugar de quemar el documento, lo deslicé discretamente sobre el escritorio de Morrison mientras él fingía estar distraído leyendo. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo que contenía preguntas, promesas y tal vez algo más peligroso: gratitud. Gracias, murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. Pero lo que vino después, lo que Morrison descubrió en ese manifiesto tachado, eso cambió todo. Porque al día siguiente, Morrison llegó a la oficina con una fotografía en la mano. Una fotografía que haría que Sterling perdiera esa máscara de control que siempre llevaba y que me haría entender que algunos secretos tienen el poder de matar. ¿Qué mostraba esa fotografía? ¿Por qué Morrison desapareció esa misma noche, camino al Hangar 3? ¿Y por qué, después de más de 100 años, todavía hay personas que prefieren que esta historia permanezca enterrada? En la segunda parte vas a descubrir la verdad sobre esa foto, sobre lo que realmente pasó en el Hangar 3 y sobre el secreto que Sterling estaba dispuesto a matar para proteger. Aquella mañana, Morrison llegó temprano, demasiado temprano. Lo escuché subir las escaleras de 2 en 2, con una energía que no era normal en él. Cuando entró a la oficina, tenía los ojos brillantes, casi febriles, y en su mano derecha sostenía algo que hizo que se me helara la sangre. Una fotografía. Elena, me dijo, y su voz temblaba de emoción contenida. Mira esto, solo. Mira esto. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La foto era vieja, amarillenta por los bordes, pero la imagen era nítida, demasiado nítida. Era Morrison, un Morrison joven, tal vez de 20 años, sonriendo con esa sonrisa que yo había aprendido a conocer. Pero no estaba solo. A su lado, abrazándolo con una intimidad que no dejaba lugar a dudas, había una mujer elegante, de cabello rubio recogido en un moño perfecto, vestida con la moda de los años anteriores. La reconocí inmediatamente. Era Margaret Sterling, la difunta madre de nuestro jefe. ¿Dónde conseguiste esto?, susurré, pero Morrison ya estaba guardando la foto, sus manos temblando mientras la deslizaba dentro del manifiesto que yo le había dado la noche anterior. En el archivo personal de Sterling, murmuró. Estaba marcada para ser destruida, pero alguien la olvidó en el montón equivocado. Sus ojos se encontraron con los míos. Elena,
¿Entiendes lo que esto significa? Pero aquello no sería nada parto de lo que estaba por venir. Porque en ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Sterling entró con su caminar decidido de siempre. Nos vio ahí, parados demasiado cerca, Morrison escondiendo algo detrás de su espalda, y yo con una expresión que debía delatar todo nuestro nerviosismo. «Buenos días», dijo Sterling, pero su voz sonaba diferente. Controlada, sí, pero había algo debajo, algo frío como el acero. «Morrison, ¿podría verlo en mi oficina? Ahora mismo». Morrison asintió, y cuando pasó junto a mí, sentí como deslizaba discretamente el manifiesto con la foto dentro de mi cajón. Sus dedos rozaron los míos por un segundo que contenía una despedida que yo aún no entendía. Lo sexta alejarse, Sterling caminando delante con esa postura rígida que adoptaba cuando algo lo molestaba profundamente, y Morrison siguiéndolo, tratando de parecer casual pero con los hombros tensos como los de un animal acorralado. Durante las siguientes 2 horas, traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido que venía de la oficina de Sterling me ponía los nervios de punta. Voces elevándose, luego silencios largos, demasiado largos. Una vez escuché algo que sonó como cristal rompiéndose, y fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo, porque cuando Morrison salió de esa oficina, ya no era el mismo hombre. Su rostro estaba pálido, casi gris, y había algo en sus ojos que me recordó a los animales heridos que solía encontrar de niña en el bosque detrás de casa. Esa mirada de quien sabe que está perdido pero aún no entiende completamente por qué. Se acercó a mi escritorio con pasos lentos, medidos, como si cada movimiento le doliera. «Elena», me dijo, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. «Esta noche voy al hangar 3. Hay algo que tengo que verificar». «¿El hangar 3?» repetí. Conocía ese lugar. Todos en la ciudad lo conocíamos. Era donde Sterling guardaba sus aviones más antiguos, esas máquinas que había usado para construir su imperio. Pero también era un lugar al que nadie iba después del anochecer. Un lugar que tenía demasiados rincones oscuros y demasiados secretos enterrados entre sus sombras. Morrison asintió, y cuando se inclinó para tomar el manifiesto de mi cajón, sus labios rozaron mi oído. «Si no regreso mañana por la mañana», susurró, «entrega esto a la policía. Todo, la foto, el manifiesto, todo lo que tengas». Quise detenerlo, gritarle que no fuera, pero ya se estaba alejando, caminando hacia la puerta con esa determinación desesperada de quien ya no tiene nada que perder. El resto del día pasó como una pesadilla a cámara lenta. Sterling no salió de su oficina, pero yo podía sentir su presencia ahí dentro, como una tormenta contenida esperando el momento perfecto para desatarse. Los otros empleados parecían sentirlo también. Trabajaban en silencio, evitando hacer ruido innecesario, como si todos fuéramos ratones tratando de no despertar a un gato hambriento. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Sterling apareció en el umbral de su oficina. Me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. No era exactamente una amenaza, pero tampoco era una mirada inocente. «Elena», dijo, su voz cortés, pero con un filo que cortaba. «Espero que haya sido un día productivo para todos». Asentí, tratando de parecer normal, pero mis manos temblaban mientras recogía mis cosas. Cuando pasé junto a él para salir, sentí su mirada siguiéndome, pesándome, evaluándome como si fuera un problema que necesitaba resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo de mi pequeño apartamento, pensando en Morrison caminando solo hacia el hangar 3, con esa foto y ese manifiesto como sus únicas armas contra un hombre que había construido un imperio sobre secretos y silencio. Pero aquello no sería nada comparado con lo que me esperaba al amanecer, porque Morrison nunca regresó a la oficina. Cuando llegué al trabajo la mañana siguiente, su escritorio estaba vacío,
limpio, como si nunca hubiera trabajado ahí. Todas sus cosas, sus notas, incluso la taza de café que siempre dejaba sucia en el fregadero, todo había desaparecido. Y Sterling estaba en su oficina, tranquilo, sereno, como si nada hubiera pasado, como si Morrison nunca hubiera existido. ¿Dónde está Morrison?, le pregunté cuando finalmente reuní el valor para acercarme a su puerta. Sterling levantó la vista de sus papeles y por un momento vi algo parecido a la sorpresa en sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Morrison ya no trabaja aquí, dijo simplemente. Decidió buscar oportunidades en otra ciudad. Algo sobre una oferta que no podía rechazar. Mentía. Lo supe inmediatamente, con esa certeza terrible que solo viene cuando conoces a alguien lo suficiente como para reconocer sus mentiras. Sterling estaba mintiendo y ambos sabíamos que yo lo sabía, pero era él quien tenía el poder, el dinero, las conexiones. Y yo solo era una secretaria con un manifiesto tachado y una foto que tal vez nadie creería. Durante los días siguientes, traté de encontrar alguna pista sobre qué había pasado en el hangar 3. Fui hasta ahí una tarde, después del trabajo, pero el lugar estaba cerrado con candados nuevos, brillantes, como si Sterling hubiera querido asegurarse de que nadie pudiera entrar. Caminé alrededor del perímetro, pisando la hierba marchita que crecía entre las grietas del concreto. El viento traía ese olor metálico de los hangares, mezclado con combustible viejo y algo más, algo que no supe identificar entonces. Fue cuando regresaba al edificio principal que la vi. Una hoja de papel, amarillenta y arrugada, que el viento había atrapado contra una de las rejas del hangar 3. Al principio pensé en seguir caminando. Era solo basura, después de todo, pero algo en la forma en que la luz del atardecer la iluminaba me hizo detenerme. Mis dedos temblaron cuando la arranqué de los alambres. El papel estaba húmedo por el rocío y la tinta se había corrido un poco, pero aún se podía leer. Era una nota, escrita a mano con letra apurada, casi desesperada. Eva, si algo me pasa, busca en los archivos de 1987. La madre de Sterling no murió en ese accidente. Ella sabía demasiado sobre los contratos militares. Morrison. El mundo se detuvo. Podía escuchar mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Morrison había escrito mi nombre. Morrison sabía mi nombre. Nunca habíamos hablado más allá de los buenos días corteses en el pasillo, pero él sabía quién era yo. Y más importante, él había planeado este mensaje para mí. Doblé el papel y lo metí en mi bolso con manos que no dejaban de temblar. Mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí como si cada paso resonara demasiado fuerte en el pavimento vacío. El edificio de Sterling Aviation se alzaba detrás de mí como una sombra gigantesca, y por primera vez desde que comencé a trabajar ahí, me sentí observada, no por las cámaras de seguridad que sabía que estaban por todas partes, sino por algo más personal, más amenazante. Esa noche no pude dormir. La nota estaba doblada sobre mi mesa de noche, y cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras escritas con esa letra urgente de Morrison. Si algo me pasa, él sabía que estaba en peligro. Había planeado esto, pero ¿por qué yo? ¿Qué me convertía en su última esperanza? Durante los días siguientes, traté de actuar con normalidad. Llegaba puntual, organizaba los archivos de Sterling, contestaba sus llamadas con la misma voz profesional de siempre, pero por dentro, algo había cambiado. Cada vez que Sterling me hablaba, escuchaba la mentira en su voz cuando me había dicho que Morrison se había ido por una mejor oportunidad. Cada vez que pasaba por su oficina y lo veía trabajando tranquilamente en sus documentos, pensaba en Morrison desapareciendo sin dejar rastro. Una tarde, mientras Sterling estaba en una reunión con inversores,
me dirigí al archivo. Era un sótano húmedo lleno de cajas metálicas y estantes que se perdían en la penumbra. El olor a papel viejo y moho me recordó a la biblioteca de mi universidad, pero había algo más siniestro en ese lugar. Tal vez era saber que estaba haciendo algo prohibido, o tal vez era la sensación de que esos archivos guardaban secretos que alguien había matado por proteger. Encontré la sección de 1987, después de 20 minutos de búsqueda. Las carpetas estaban organizadas por meses, y mis dedos recorrieron las etiquetas hasta encontrar lo que buscaba: accidente aeronáutico Margaret Sterling, julio 1987. La carpeta era más delgada de lo que esperaba. Solo contenía el reporte oficial del accidente, algunas fotografías del avión siniestrado y una lista de pertenencias personales recuperadas. Pero había algo extraño. En una de las fotos, tomada en el lugar del accidente, se veía claramente la estructura retorcida del avión pequeño, pero en el fondo había una figura borrosa, una mujer caminando lejos de los restos. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la imagen. Cuando la amplié en la pantalla, el corazón se me detuvo. La mujer de la foto se parecía demasiado a Margaret Sterling. La misma estatura, el mismo cabello rubio, la misma forma de caminar que había visto en las fotos familiares del despacho de Sterling. Pero eso era imposible. Margaret Sterling había muerto en ese accidente. Su cuerpo había sido identificado, había habido funeral, Sterling había heredado una fortuna considerable de su seguro de vida. Sin embargo, ahí estaba esa figura en la foto, alejándose del lugar donde supuestamente había muerto. Volví a revisar el reporte oficial. Todo parecía en orden: hora del accidente, condiciones climáticas, causa probable de la falla mecánica. Pero había una nota al margen, escrita a mano con tinta azul desteñida: testigo presencial se retractó de su declaración inicial. Caso cerrado por orden superior. ¿Orden superior? ¿De quién? En 1987, Sterling Aviation era apenas una empresa mediana. Sterling no tenía el poder ni las conexiones que había desarrollado después. Sin embargo, alguien había tenido suficiente influencia para cerrar la investigación. Fotografié cada página del expediente. Cuando estaba guardando la carpeta, noté que había otra más, etiquetada simplemente como contratos gubernamentales 1987 a 1988. La saqué con curiosidad y la abrí. Era una lista de contratos militares, todos firmados poco después de la muerte de Margaret Sterling. Contratos por millones de dólares para transporte de carga clasificada, mantenimiento de flotas militares, operaciones especiales que requerían discreción absoluta. Todos los contratos que habían convertido a Sterling Aviation de una empresa familiar en un imperio aeronáutico. En la última página había una nota manuscrita, pegada con cinta adhesiva amarillenta: M. San se opuso firmemente a estos contratos. Consideraba que transportar armas encubiertas violaba nuestros principios éticos. Su accidente fue muy conveniente para firmar con el Pentágono. J.M. Las iniciales coincidían con James Morrison. Cerré los ojos y apoyé la espalda contra los estantes fríos del archivo. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Margaret Sterling se había opuesto a que la empresa participara en operaciones militares encubiertas. Su muerte había permitido que Sterling transformara el negocio en lo que era ahora. Y Morrison había estado investigando esto durante años. El sonido de pasos en el piso superior me hizo saltar. Sterling había regresado de su reunión. Guardé rápidamente las carpetas y subí del sótano, tratando de controlar mi respiración acelerada. Durante el resto de la semana, no pude sacudirme la sensación de que Sterling sospechaba algo. Me miraba de forma diferente, hacía pausas extrañas cuando me hablaba, como si estuviera evaluando cada una de mis reacciones.
Una mañana, mientras le llevaba su café, noté que había una carpeta nueva en su escritorio. Una carpeta con mi nombre. Esa tarde, después de que Sterling se fuera, regresé a su oficina. La carpeta seguía ahí, parcialmente oculta bajo otros documentos. Con el corazón latiéndome violentamente, la abrí. Contenía información sobre mí, mi historial laboral, referencias de empleos anteriores, incluso fotografías que parecían haber sido tomadas sin mi conocimiento. Pero lo que me heló la sangre fue la última página, una orden de transferencia a la oficina de Sterling Aviation en Alaska, fechada para la semana siguiente. Mis manos temblaron. El papel se arrugó entre mis dedos mientras el mundo se desplomaba a mi alrededor. Alaska. Me estaban enviando al fin del mundo, lejos de todo lo que conocía, lejos de... ¿De qué exactamente? ¿De las respuestas que comenzaba a buscar? Guardé la carpeta exactamente como la había encontrado y salí de esa oficina con las piernas temblorosas. Pero algo había cambiado en mí. Era como si una ventana se hubiera abierto en una habitación que había permanecido cerrada durante años, y ahora el viento helado de la verdad comenzaba a colarse por las rendijas. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana de mi pequeño apartamento, mirando hacia el aeropuerto que nunca dormía. Las luces de las pistas parpadeaban en la distancia como estrellas caídas, y el sonido constante de los motores se había convertido en el latido de mi corazón acelerado. ¿Cuánto tiempo llevaba Sterling observándome? ¿Y por qué? Al día siguiente llegué temprano, más temprano de lo habitual. El aeropuerto tenía esa quietud extraña de la madrugada, cuando solo los vuelos de carga y los trabajadores nocturnos poblaban los pasillos. Me dirigí a los archivos del sótano con una misión clara: encontrar cualquier información sobre el periodista que había mencionado Marta. Los archivos olían a papel viejo y humedad. Cajas y cajas de documentos se apilaban hasta el techo, organizadas por años que se perdían en la memoria institucional de Sterling Aviation. Busqué sistemáticamente, caja por caja, hasta que mis dedos se toparon con una carpeta marcada Correspondencia Asuntos Legales 1987. Dentro encontré lo que no sabía que estaba buscando: una carta dirigida a Sterling, fechada 3 días antes de la desaparición del periodista. La letra era masculina, decidida, ligeramente inclinada hacia la derecha. Señor Sterling, he completado mi investigación sobre las operaciones de carga nocturna. Nos reuniremos el viernes en el hangar 3 como acordamos. Traiga los manifiestos originales. Es hora de que la verdad salga a la luz. M. Richardson. El periodista tenía nombre, pero lo que hizo que mi sangre se congelara no fue la carta en sí, sino lo que encontré pegado con un clil en la parte posterior: un manifiesto de carga, lleno de tachaduras y correcciones. Los números no coincidían. Había discrepancias enormes entre el peso declarado y el peso real de los envíos. Y en el margen, con la misma letra decidida: Parmas. Destino: Centroamérica. Financiamiento: operación. El resto estaba tachado con tinta negra, tan densamente que era imposible leer. Las manos me temblaron. Sterling Aviation no era solo una compañía de transporte de pasajeros. Había algo más, algo oculto en esos vuelos nocturnos que despegaban cuando el resto del mundo dormía. Fotografié todo con la cámara desechable que siempre llevaba en mi bolso, tratando de mantener el pulso firme mientras el flash iluminaba brevemente la evidencia de algo que no terminaba de comprender. Fue entonces cuando escuché pasos en las escaleras del sótano. Mi corazón se detuvo. Rápidamente guardé los documentos en su lugar y tomé una carpeta cualquiera, fingiendo que buscaba algo rutinario. Los pasos se acercaron, lentos, deliberados. Carmen. La voz de Sterling resonó en el sótano como un eco amenazante. ¿Qué haces aquí tan temprano? Me volteé, tratando de mantener una sonrisa natural en el rostro. Él estaba en las escaleras, su silueta recortada contra la luz del pasillo superior.
No podía ver su expresión, pero su postura irradiaba una tensión que me puso los nervios de punta. Buenos días, señor Sterling. Buscaba los reportes de mantenimiento del mes pasado. Quería adelantar trabajo antes de la transferencia. Un silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Él bajó lentamente los escalones restantes y cuando la luz lo alcanzó, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez sí lo había visto, pero había elegido ignorarlo. La transferencia, repitió, acercándose. Sí, creo que será lo mejor para todos. Alaska es tranquila, silenciosa. Un lugar donde una persona puede empezar de nuevo, dejar atrás curiosidades innecesarias. La palabra curiosidades flotó en el aire cargado del sótano, como una amenaza apenas velada. Por supuesto, señor Sterling, solo estaba. Carmen, me interrumpió, ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia cara. He notado que has estado distraída últimamente, haciendo preguntas. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Y si él nunca se fue realmente? El pensamiento apareció de la nada, pero una vez que se instaló en mi mente, no pude deshacerme de él. ¿Y si Richardson nunca había abandonado el aeropuerto esa noche? ¿Y si? No, señor. Todo está bien, solo. Será difícil dejar este lugar. He trabajado aquí durante tanto tiempo. Sterling asintió lentamente, pero sus ojos no me creían. Se acercó a las cajas que yo había estado revisando, pasando los dedos sobre las etiquetas como si pudiera detectar mis huellas en ellas. Este aeropuerto guarda muchas historias, Carmen. Historias que es mejor dejar donde están, enterradas entre todos estos papeles viejos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Asentí, aunque mi garganta se había cerrado tanto que no estaba segura de poder hablar. Bien, entonces sugiero que uses tus últimos días aquí para preparar tu mudanza. Alaska te está esperando. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo a medio camino, sin voltearse. Carmen, una cosa más. El hangar 3 está fuera de servicio por renovaciones indefinidas. Solo personal autorizado. Espero que lo recuerdes. Sus pasos se desvanecieron escaleras arriba, pero yo me quedé paralizada entre las cajas polvorientas, con el manifiesto tachado ardiendo en mi memoria como una confesión inacabada. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. Esa tarde, cuando el turno de día terminó y el aeropuerto se sumergió en esa penumbra naranja del atardecer, me quedé. Observé desde mi ventana cómo Sterling se alejaba en su Mercedes negro y entonces caminé hacia el área restringida. El hangar 3 se alzaba en la distancia como una catedral oscura. No había señales de renovación, no había equipos de construcción, ni trabajadores, ni ruido, solo silencio. Y en ese silencio, mientras el farol de la torre parpadeaba su advertencia eterna contra la niebla que comenzaba a formarse, tuve la certeza terrible de que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría para siempre lo que creía saber sobre este lugar. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento. Las palabras se formaron en mi mente sin que supiera de dónde venían, como si alguien más las hubiera susurrado en la penumbra creciente. Y mientras caminaba hacia el hangar, cada paso resonaba como una sentencia en el concreto agrietado, y determinadas las puertas estaban cerradas con cadenas nuevas, brillantes, como si hubieran sido puestas recientemente, pero la ventana lateral, esa ventana que debería estar sellada por las renovaciones, estaba abierta. Solo una rendija, lo suficiente para que pasara una persona delgada, y susurrando me deslicé adentro. El aire olía a combustible rancio y a algo más, algo metálico. Dulzón. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, y lo que vi me heló la sangre. No había renovaciones, solo filas y filas de cajas apiladas hasta el techo.
cajas con etiquetas que reconocí inmediatamente, los mismos códigos del manifiesto tachado, y con la voz temblorosa, y entonces lo vi. En el centro del hangar, sobre una mesa metálica, había fotografías esparcidas, decenas de ellas, todas en blanco y negro, todas de los años 40. Me acerqué como hipnotizada. La primera foto mostraba a una mujer joven, hermosa, con el cabello ondulado típico de la época. Sostenía a un bebé en brazos. Al reverso, con letra manuscrita, Margaret Sterling y hijo, 1943. La segunda me quitó el aliento. La misma mujer, Margaret, pero esta vez abrazando a un hombre en uniforme militar. Un hombre joven, de ojos penetrantes y sonrisa confiada. Al reverso, Margaret y Thomas, antes del viaje, y casi sin aliento Thomas. El periodista que había estado investigando a Sterling, el hombre que había desaparecido con el manifiesto, pero esta foto era de 1943, décadas antes de que él naciera, o eso creía yo, y con creciente horror saqué mi teléfono y encendí la linterna. Examiné la foto más de cerca, los rasgos de ese hombre, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula. Era idéntico al periodista, absolutamente idéntico. Mi mente se negaba a procesar lo que veía. Tomé la siguiente fotografía. Margaret Sterling, parada junto a un avión, el mismo avión del manifiesto, y junto a ella, el hombre del uniforme cargando una maleta que reconocí porque había visto su descripción en los documentos, efectos personales, vuelo 447, destino, clasificado, y sintiendo que el mundo se tambaleaba, pero había más fotos. Margaret llorando junto a una tumba. Margaret mayor, vestida de luto, sosteniendo una carta. Margaret anciana, en lo que parecía ser una oficina. La misma oficina donde yo trabajaba ahora, y en la última fotografía, la que me hizo caer de rodillas sobre el concreto frío del hangar, estaba Margaret Sterling, con un niño de aproximadamente 10 años. El niño tenía los mismos ojos fríos que yo conocía también. Era Sterling, el magnate, su hijo, y susurrando como si las palabras quemaran. Dios mío, escuché pasos detrás de mí, lentos, deliberados. Me volví y ahí estaba él, Sterling. Pero ya no era el hombre seguro de sí mismo que conocía. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado. Parecía haber envejecido una década en una sola tarde. No debiste venir aquí, Elena. Y con voz firme, a pesar del miedo, ¿quién era Thomas realmente? Sterling cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Mi padre. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del hangar. Y casi sin respirar, pero eso es imposible. El periodista, Thomas Morrison. Tenía 28 años. Tu padre murió en la guerra. Mi padre murió en 1943, en una misión clasificada que salió de este mismo hangar. Sterling se acercó lentamente, como si cada paso le doliera, pero su avión nunca llegó a su destino. Se estrelló en el océano. Su cuerpo nunca fue encontrado, y sintiendo que la verdad se acercaba como una avalancha, entonces, ¿quién era el hombre que me dio el manifiesto? Sterling me miró con una expresión que nunca le había visto, compasión y terror. Thomas Morrison llegó aquí hace 3 meses, con documentos de identificación perfectos, con una historia perfecta, con conocimientos sobre mi empresa que solo alguien que hubiera estado investigando durante años podría tener. Su voz se quebró, pero cuando vi su rostro, cuando vi esos ojos, y interrumpiendo, desesperada, ¿qué quieres decir? Quiero decir que era idéntico a mi padre, exactamente idéntico, como si no hubiera pasado un solo día desde 1943. El aire del hangar se volvió espeso, irrespirable, y negando con la cabeza eso es imposible. ¿Lo es? Sterling levantó una de las fotografías. ¿Sabes que llevaba a mi padre en esa misión, Elena? ¿Sabes por qué era tan clasificada? Negué con la cabeza. Documentos, experimentos,
cosas que el gobierno estaba desarrollando en secreto durante la guerra, cosas sobre las que aún hoy no podemos hablar. Su voz se volvió un susurro. Y cuando ese hombre llegó aquí, preguntando por registros de vuelos de 1943, preguntando específicamente por el vuelo 447, supe que no era una coincidencia, y sintiendo que la realidad se desmoronaba, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Thomas? Sterling señaló hacia el fondo del hangar, donde la oscuridad era más densa. Cuando le mostré las fotografías de mi padre, cuando le pregunté quién era realmente, simplemente se desplomó, como si su cuerpo fuera solo una cáscara vacía. Y entonces, y casi gritando, ¿y entonces qué? Entonces desapareció, literalmente, como humo, como si nunca hubiera existido. Las fotografías cayeron de mis manos. El sonido del papel contra el concreto resonó como disparos en el silencio, y con la voz quebrada, pero me dio el manifiesto. Sabía cosas. ¿Era real? ¿Lo era? Sterling me miró con ojos vacíos. ¿O simplemente necesitabas creer que lo era? Y sintiendo que todo se desvanecía, no entiendo. Elena, hace 3 meses, tú empezaste a hacer preguntas. Tú empezaste a buscar en archivos que nadie había tocado en décadas. Tú empezaste a desenterrar secretos que deberían haber permanecido enterrados. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás insinuando? Y con una calma que me aterrorizó, Sterling me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Estoy diciendo que tal vez, Thomas Morrison nunca existió. Que tal vez, era solo la manifestación de tu necesidad de encontrar la verdad. Una verdad que tu mente creó porque no podías soportar no saber qué había pasado con el vuelo 447. Y temblando, eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Tienes alguna fotografía con él? Y con una calma que me aterrorizó, Sterling me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Estoy diciendo que tal vez, Thomas Morrison nunca existió. Que tal vez, era solo la manifestación de tu necesidad de encontrar la verdad. Una verdad que tu mente creó porque no podías soportar no saber qué había pasado con el vuelo 447. Y temblando, eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Tienes alguna fotografía con él? ¿Algún testigo que lo haya visto contigo? ¿Su número telefónico registrado en alguna parte? Las preguntas cayeron sobre mí como piedras. Busqué desesperadamente en mi memoria. Cada encuentro con Thomas había sido privado, en cafeterías vacías, en calles desiertas, en archivos abandonados donde nadie más iba. Y con voz ahogada, pero el manifiesto, sus anotaciones tachadas. ¿Qué encontraste tú? En un archivo que tú pediste, con letra Q. Sterling hizo una pausa. ¿No te resulta familiar? Mi mundo se desmoronó. Las letras tachadas, los números borroneados, la caligrafía nerviosa que había visto tantas veces en mis propios cuadernos cuando investigaba bajo estrés. Y susurrando, no puede ser. Elena, hace 3 años perdiste a tu hermano en un accidente aéreo. Nunca pudiste procesarlo, nunca aceptaste que había sido solo mala suerte, mal tiempo, error humano. Sterling se acercó lentamente. Necesitabas que hubiera una conspiración. Necesitabas que alguien fuera culpable. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, porque en lo más profundo de mi alma, sabía que tenía razón. Los archivos que había descubierto siempre habían estado exactamente donde los necesitaba. Thomas siempre aparecía cuando me sentía más perdida, más desesperada por respuestas. Y rota, pero la fotografía. Tu madre abrazando a Thomas. Sterling sacó la foto de entre los papeles caídos. La observó con tristeza infinita. Mi madre abrazando a tu hermano David. El día que firmó su contrato como piloto con nuestra compañía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también lo conocí, Elena. Era un buen hombre, un buen piloto. El aire se escapó de mis pulmones. David. Mi hermano David. Con su sonrisa torcida y sus ojos claros, los mismos ojos que había visto en Thomas Morrison, los mismos gestos,
la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, y quebrada completamente. Dios mío, ¿qué he hecho? Has estado de luto, murmuró Sterling. Has estado buscando una forma de mantenerlo vivo, de darle sentido a su muerte. Caí de rodillas sobre el concreto frío del hangar. Las fotografías dispersas a mi alrededor contaban una historia diferente ahora. No de conspiración, sino de amor. De una hermana que no podía dejar ir, y llorando, pero se sentía tan real. El amor siempre se siente real. Sterling se arrodilló junto a mí. Incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Por primera vez en 3 años, permití que el dolor me atravesara completamente, sin buscar culpables, sin inventar villanos. Solo el dolor puro y limpio de perder a la persona que más amaba en el mundo. Y con la voz quebrada él venía a mí cuando más lo necesitaba, porque nunca se había ido realmente. Sterling recogió cuidadosamente las fotografías. Solo había cambiado de forma. Miré hacia el hangar vacío, donde había imaginado que Thomas desaparecía, donde había creado el final de una historia que necesitaba contar. El eco de mis pasos resonaba diferente ahora, más ligero, como si algo pesado hubiera sido liberado, y respirando profundo, el vuelo 447, fue un accidente. Tormenta inesperada. Tu hermano hizo todo lo posible por salvar a esos pasajeros. Los informes están disponibles para quien quiera leerlos. No hay secretos, solo dolor. Me puse de pie lentamente. Las piernas me temblaban, pero por primera vez en años, no por miedo o ansiedad. Era como despertar de un sueño muy largo, y con voz más firme. ¿Y ahora qué? Sterling me tendió una fotografía. David sonriendo en su uniforme de piloto, el día de su graduación. Yo estaba a su lado, orgullosa y feliz. Antes de que el mundo se volviera complicado, ahora recuerdas quién era realmente, no el misterioso Thomas Morrison, solo David, tu hermano David, que te amó y que hizo su trabajo lo mejor que pudo hasta el final. Tomé la fotografía con manos temblorosas. Los bordes estaban gastados, como si alguien la hubiera tocado muchas veces. Mi propia fotografía, de mi propia cartera, y con una calma extraña lo mantuve vivo de la única forma que sabía. Y ahora puedes dejarlo ir. Cerré los ojos. Pude ver a David, no a Thomas, sino a David sonriéndome una última vez, sin secretos, sin misterios. Solo mi hermano, diciéndome en silencio que estaba bien. Y firme lo dejé ir. Abrí los ojos y miré a Sterling. Su rostro ya no me parecía el de un enemigo, solo el de otro ser humano que había cargado con sus propios secretos, sus propias pérdidas. Y serena porque entender también es perdonar. A veces, Sterling asintió, perder es la única forma de encontrarse. Doblé la fotografía cuidadosamente y la guardé en mi corazón, no en mi bolsillo. Porque ese era su lugar real, no en investigaciones obsesivas o teorías conspiracionales, solo en el amor que permanece cuando todo lo demás se desvanece, y con voz suave el amor no desaparece, solo cambia de forma. Salimos juntos del hangar 3. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de colores imposibles. A lo lejos, el sonido de un motor antiguo se perdía entre las nubes, llevándose los ecos del pasado. Sterling se alejó en silencio, cargando sus propias historias. Yo me quedé un momento más, sintiendo como el tiempo volvía a moverse, como si los relojes del mundo hubieran estado esperando este momento para seguir adelante. El aire olía a nuevo comienzo, a posibilidades, a paz. Por primera vez en 3 años, no tenía preguntas que me atormentaran, no tenía misterios que resolver, solo tenía recuerdos hermosos de un hermano que había vivido con valentía y amor, y eso era suficiente. Más que suficiente. Caminé hacia mi auto, sintiendo cada paso como un pequeño renacimiento. Las sombras se desvanecían con la luz del día, y con ellas, los fantasmas que había creado para no sentirme sola. Ahora podía estar sola sin miedo, podía recordar sin dolor,
podía amar sin aferrarme, y suave si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.